Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la escuela sabática. Recuerde que estamos estudiando durante todo este trimestre viviendo en el día de la expiación. Y durante esta semana hemos estado estudiando este título que es el día de la expiación. Y estoy casi seguro que usted ya se sabe el texto de memoria, el cual se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Muy bien, vamos a hacer una oración con este texto y vamos a pedir la dirección de Dios. Acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos ante su presencia muy agradecidos por permitirnos tener el estudio de la escuela sabática. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos hacia toda la verdad y pueda enseñar todas las cosas que hemos de saber. Queremos pedir también que sus buenos ángeles nos puedan asistir y su bendición pueda acompañar a cada uno de los que podemos asistir a esta escuela sabática. Bendiga a cada uno que nos escucha, donde quiera que se encuentre, y quede en nuestro medio también aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hemos estado estudiando la importancia del tiempo en el que vivimos, la hora del juicio, el juicio investigador, lo que acontece durante el juicio, pero ahora vamos a estudiar para este día. El tópico se titula De acuerdo con la norma. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué está haciendo Dios mediante su gracia para asegurar que aprobemos el juicio final? No es apenas que tenemos que pasar por el juicio, pero Dios está haciendo algo para que usted y yo podamos pasar aprobados en ese juicio final. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Nos está ayudando? ¿Piensa que usted le está ayudando a Dios? Vamos a la palabra de Dios para investigar eso. Muy bien, acompáñenme a leer el siguiente párrafo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 28 y verso 28 y verso 29. Muy bien, ahí nos dice así. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen moldeados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, así que entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en favor nuestro? Está ayudándonos a ser moldeados y quiere que nosotros salgamos victoriosos. Muy bien, así que entonces Dios está haciendo algo por usted y por mí, para que en ese día del juicio puedan pasar nuestros nombres, nuestros hechos, nuestras palabras y podamos salir victoriosos. Muy bien, pero no es todo. Acompáñame a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso 11 hasta el verso 13. Dice así, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Esto es, Dios puso a algunos en la iglesia para que hagan ciertas labores, para perfeccionarlos según la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Para que nosotros aprendamos y podamos ser perfeccionados en Cristo Jesús. Así que Dios nos está ayudando para que podamos pasar por ese juicio investigador y podamos salir victoriosos. Pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada. Esto está en la Review and Herald. El 21 de enero de 1896 fue escrito y dice así. El propósito de Dios al llevarnos hasta Él es que sigamos al modelo, Cristo. Nosotros debemos parecernos al modelo. Y el propósito que nosotros seamos llevados a ser parecidos a Jesús es que tengamos la semejanza de Jesús. Estamos entendiendo cómo funciona, pero acompáñame a leer el siguiente párrafo. Este está en la Review and Herald. Este fue escrito el 3 de junio de 1880. Y mire lo que dice. El verdadero, humilde,
y sincero cristiano recibirá el molde de un carácter perfecto, y su corazón siempre estará acorde a la imagen de Cristo. Su vida fluirá en canales de beneficencia y amor. Así será confirmado en Dios. La obra comenzada por la gracia, si es combinada con un esfuerzo sincero de acercarse a Jesús, terminará en la gloria del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Así que nosotros debemos estar conscientes de que Dios quiere que usted avance. Y el que comenzó la obra en usted la va a perfeccionar cuando Jesús pueda reproducir su carácter en usted y en mí. ¿Se da cuenta? ¿Estamos claros? Así que entonces vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué la ley de Dios es esencial para moldear nuestro carácter a la imagen de Jesús? La ley de Dios juega un papel muy importante para que nosotros podamos tener un carácter semejante al de Jesús. Pero, ¿qué es lo que las Escrituras dicen en relación a esto? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñeme a leer el siguiente párrafo de la Biblia, que está en el libro de Romanos, Romanos capítulo 7, verso 7. Mire cómo dice allí. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué es importante la ley para moldear nuestro carácter? Porque la ley nos enseña el camino que debemos de seguir, nos enseña cuál es el pecado y cómo abandonar también ese pecado. Es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Pero la ley es importante para moldearnos. Si no hay una regla para seguir, entonces nosotros vamos a seguir cualquier regla que nos inventemos tal vez nosotros. Pero la ley de Dios va a moldear nuestro carácter, va a moldearnos a nosotros mismos para que podamos parecernos a Jesús. Nos va a mostrar las cosas que no están bien. Pero eso no es todo. Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, verso 8 hasta el verso 10. Muy bien. Vamos a ver lo que dice allí. Sin embargo, sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente. Sabemos que la ley no es puesta para castigar al justo, sino a los injustos y desobedientes, a los impíos y pecadores, a los irreverentes y profanos, a los parricidas, matricidas y homicidas, a los fornicarios, a los sodomitas, a los traficantes de hombres, a los mentirosos y pérjuros, y a todo al que se opone a la sana doctrina. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos allí? La ley es buena cuando la usamos debidamente. Muy bien. Porque la ley nos muestra nuestros males. Cuando nosotros la usamos debidamente, entonces la ley moldea el carácter de las personas, les cambia, porque ven que hay partes en su vida que no están correctas. Y si se compara con la ley, vamos a entender que nuestra vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de esa forma la ley moldea su carácter y el mío. Si la usamos debidamente, por supuesto. No es para que yo le ande aplicando la ley a alguien más, pero es para que esa ley refleje si mi vida está realmente en comunión con Dios o no, si me estoy acercando al modelo divino o no. Pero eso no es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la palabra de Dios, que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 9. Mire cómo dice allí. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¿Cómo vamos a confesar un pecado? El apóstol Pablo decía: yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Así que la ley nos muestra el pecado. Por eso es importante la ley para moldear nuestro carácter. Muchas personas piensan que no comete pecado. Y muchas personas, de hecho, dicen que no cometen pecado, porque no le hacen mal a nadie. Pero ¿qué dice la ley? La ley nos muestra si nosotros cometemos. Si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿cómo sabemos que tenemos pecados? Porque la ley así lo explica. Muy bien.
Pero vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ir a la pluma inspirada y veamos lo que ella nos dice. En el libro de La Verdad Presente, este material, La Verdad Presente, 3 de noviembre de 1885, nos dice de la siguiente forma: una gran obra debe ser hecha por todos nosotros antes de que alcancemos la perfección del carácter cristiano. La ley de Dios es la norma de la justicia. Este es el espejo en el que debemos mirar para discernir los defectos de nuestro carácter. Cuando nos miramos a un espejo común, nos indica los defectos de nuestra persona, pero no quita ninguna mancha. Debemos ir a lavarnos si queremos estar limpios. ¿Estamos entendiendo? La ley de Dios nos muestra el defecto. Nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Muy bien. Ahora, acompáñame a leer el párrafo. Mire cómo dice: así ocurre con la ley de Dios. Es el gran espejo de Dios, un detector moral del pecado. Pero no hay atributo salvador en la ley. No tiene poder para perdonar al transgresor. Entonces, ¿cuál es su obra ante el pecado? Ejerce el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En su preciosa sangre, las manchas del pecado pueden ser lavadas. Esto es, si yo me veo bien, me siento bien, no siento necesidad de cambiar nada. Muy bien, pero en cuanto yo veo que mi vida no está tan bien, voy a sentir la necesidad de cambiar. Pero yo no puedo cambiar. El único que puede cambiar es Jesús. Pero si una persona piensa que todo está bien en su vida, apenas basta con mirar a la ley de Dios. Muchos entran en desesperación y pánico al ver que su vida no se conforma con esa ley de Dios. Pero por eso tenemos a Jesús, para salvarnos, para cambiarnos, de tal forma que cuando volvamos a ver la ley de Dios, podamos encontrar una semejanza a la de Cristo y va a haber una semejanza a la ley de Dios también en nuestras vidas. Muy bien. Así que espero que nosotros vayamos cada día a mirar en la ley de Dios y entonces recurramos a Jesús para ser limpiados y transformados a su imagen. Ese es mi deseo y mi oración. Muy bien, pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Quiero invitarle a que tengamos una oración. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, estamos muy agradecidos porque nos permite una vez más estudiar su palabra. Queremos agradecer porque nos ha dejado todos los recursos para que podamos ser victoriosos en el juicio y para que a través de los méritos de Jesús podamos alcanzar la redención. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos agradecer porque usted ha hecho un sacrificio por nosotros y porque aplica esos méritos que usted tiene en nuestras vidas. Queremos agradecer también porque nos ha dejado su ley en la cual podemos mirarnos y podemos recurrir a Jesús para ser moldeados a su imagen. Guárdenos en esta hora, ayúdenos, bendiga a cada persona que nos ha visto y que nos ha escuchado. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que continuaremos estudiando, pero ahora quiero desearle que Dios le pueda bendecir y nos vemos en el siguiente estudio.